Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas tardes. Tenemos también a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de Venezuela y su producción de petróleo. Una producción de petróleo que declina a pesar de esa fama que tiene Venezuela de ser una de las mayores reservas de petróleo del mundo, esos petróleos extrapesados de la franja del Orinoco, y también la situación, qué consecuencias tiene esto de cara a la situación interna en Venezuela, que desde luego no todo es político, como algunos analistas quieren hacernos ver, sino que hay mucho más detrás de eso, aparte de la política. Ahí es la manifestación clara de que las sociedades humanas pues se basan en un fundamento material. En el caso de Venezuela, el fundamento material es líquido y es petróleo, básicamente. Luego hablaremos también de cómo también mar de petróleo, cómo el fracking en Estados Unidos, ese incremento de producción está encubriendo que se está alarmando una crisis energética incipiente porque es en Estados Unidos básicamente donde está aumentando la producción, y eso pues está tapando también otros problemas y no va a durar para siempre por los problemas que tiene esta misma producción de fracking que comentaremos más adelante. Y por último hablaremos de esos dos accidentes mortales que ha habido con coches autónomos, uno con un Uber, murió un peatón, una mujer que iba andando con su bicicleta, y el otro un Tesla modelo X que chocó en una carretera y costó la vida en este caso al piloto del automóvil. Bueno, y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo están estas tecnologías de conducción autónoma, ese futuro que ya Uber estaba diciendo que este mismo año pues iba a lanzar a nivel masivo los coches autónomos, y ahora ya ha anunciado que esto pues que hay que replanteárselo. Bueno, empezamos con el tema de Venezuela. Rafael, coméntanos un poquito cómo está la situación de la producción de petróleo en Venezuela. Adelante. Bueno, pues todo esto viene sobre todo por lo que tú has dicho, que está en cabecera de noticias, la crisis humanitaria que se está declarando en Venezuela, con el flujo continuo de personas hacia Colombia, el mercado negro que hay allí tan tremendo para abastecerse de los más mínimos productos para el consumo, empezando por los propios alimentos, medicamentos, funcionamiento de la sociedad en general. Y bueno, hay una cortina política de conflicto entre Venezuela y la mayoría de los países del entorno capitalista financiero de la OCDE, en la cual, bueno, pues sobre todo se le echa la culpa a la mala política que parece que lleva el país, que está prácticamente ya en suspensión de pago. Esto evidentemente creo que ningún otro país podría verlo, o sea, ningún otro gobierno de ningún país podría poderlo manejar, puesto que para mí supone el que subyace un problema energético, ¿eh? de que es un país petrolero con todos los ingresos principales de sus presupuestos que venían de la exportación de petróleo, que lo tuvo en 4 millones de barriles diarios y que ahora está por debajo de los 2 millones de barriles diarios, en unas cifras que Petróleo de Venezuela está publicando que se dan todas por falsas y manipuladas, en la cual el petróleo verdaderamente comercial, porque todo el que se vende es mezclado con el petróleo extrapesado del Orinoco, y que está en los mercados pues vendiéndose con un precio de descuento sobre el resto de referencias tremendo. Si ahora mismo están pagando 60 dólares por barril, pues este puede estar pagándose pues, un 30, un 20, un 25%, dependiendo de la variedad de descuento, y además dependiendo de que puedan hacer mezclas del extrapesado con petróleos más ligeros para poder
mandárselo a la refinería y que pueda procesarlo para su posterior utilización. Y se da el caso de que incluso en la refinería del sur del Golfo de México, que están preparadas para recibir permanentemente este tipo de crudo, pues están teniendo muchos problemas para el refino porque la calidad que le llega cada vez es peor. Esto evidentemente denota que los que decían que Venezuela y sus reservas petroleras eran de las mayores del mundo junto con las del Canadá, hablando de petróleo siempre no convencionales, pues que no iba a haber nunca ningún problema de abastecimiento porque este tipo de petróleo lo íbamos a convertir en petróleo procesable por nuestra industria y por nuestros vehículos y por todo nuestro sistema energético, y esto iba a continuar, bueno, pues sin edie mientras tuviéramos estas reservas que eran tres veces la del petróleo convencional, que se sabía que estaba declinando y que se ha demostrado que estaba declinando, particularmente desde el año 2006, ¿no? Esto se explica, evidentemente, con un concepto que hemos hablado aquí muchísimas veces, que es la tasa de retorno energético, en la cual demuestra que el petróleo convencional y su tasa de retorno energético, cuya media ha ido bajando durante todos los años de explotación del petróleo, más ligeros, más fáciles, más cercanos, de mejores calidades, etcétera, se han ido reduciendo hasta lo que son los petróleos no convencionales, particularmente entre Venezuela. Es una pasta muy espesa, de un engrudo, de unas cadenas muy largas que hay que extraerlo de la tierra con unos procedimientos especiales, aplicándole calor, aplicándole vapor, aplicando electricidad, etcétera, y después mezclándolo con otros petróleos más ligeros, ¿eh? Y todas estas inversiones que se hicieron en el pasado, bueno, que venía de una economía floreciente en la cual el dinero entraba por la venta del petróleo convencional, principalmente del lago Maracaibo, entraba prácticamente constante, aunque los primeros avisos de declinación no se hicieron caso, pues estas inversiones han sido totalmente a pérdidas. O sea, estas inversiones no han dado ningún tipo de resultado económico positivo, se han ido comiendo todo lo que era desde los fondos de pensiones de los propios trabajadores de las empresas de petróleo de Venezuela, endeudamiento, se han hecho inversiones con países asiáticos, estas inversiones se han utilizado, mal utilizado evidentemente, aquí sí entra la política, en abastecer las necesidades del país antes de hacer una verdadera inversión que viabilizara el poder extraer, como está haciendo Estados Unidos, está haciendo Canadá, petróleos no convencionales de una forma medio sostenible y medio rentable en el tiempo, porque todo esto, en estos otros dos países hay una cosa que no tiene Venezuela, que tiene acceso a deuda y acceso a inversión, que en Venezuela, evidentemente, el que lo ha hecho ha perdido dinero y ahora mismo están cerradas todas las vías de financiación, y ahora mismo está el país pues sumido en una auténtica crisis política, humanitaria y económica de una magnitud que puede llevar a resultados nefastos e impredecibles. Y vuelvo a repetir, a partir de que se valoró mal el valor económico y energético de petróleo de los que se da la araca permanentemente, que son los no convencionales. Los petróleos que hasta ahora se dejaban en el terreno porque no eran competitivamente rentables con respecto a los convencionales, que eran los que han hecho que la humanidad y el mundo que conocemos haya llegado al nivel de bienestar, de confort y de abastecimiento que todavía vivimos y que entiendo que está declinando y va a seguir declinando en forma de función exponencial, y esto, bueno, pues entiendo que es un aviso a navegantes. Sí, y las causas reales de todo esto, porque vemos que hay quejas de los propios trabajadores de Petróleos de Venezuela, se están quejando de que no hay
de que no hay materiales suficientes, no hay repuestos, tienen montones de maquinaria parada, no pueden poner en marcha nuevos pozos tampoco. ¿Qué hay de todo esto? Rafael, cómo piensas tú qué piensas que hay detrás de todo esto que denuncian los trabajadores de petróleos de Venezuela? Bueno, hay una crisis absolutamente. Bueno, yo tengo amigos venezolanos y te cuentan detalles de que no tienen liquidez ninguna, ni para siquiera. O sea, no es que no tenga liquidez, no tienen ni liquidez, y según me contaban, no tienen medios tecnológicos ni tejido industrial para poder abastecer lo más básico. O sea, particularmente me comentaron, esto no es verificable, pero entiendo que si se busca un poquito se puede encontrar, incluso para emitir los propios monedas se lo encargan a otros países y no tienen para pagar en dólares lo que es la impresión de su bolívar, ¿no? Te encuentras, y lo puedes comprobar, esto sí lo puedes comprobar con la fotografía de Google, los mapas interactivos, estos que hay de localización, eh, geoposicionamiento geoposicionamiento de barcos, que todo lo que es la parte de descarga del frente del lago Maracaibo está lleno de petroleros, de petróleo ligero, que están esperando para desembarcar, pero que no desembarcan porque no se les paga. Entonces, es una sardina que se muere de la cola, un pescado que se muere de la cola, porque claro, no recibo petróleo, no puedo mezclarlo con el que produzco mayor o menor cantidad extra pesado, no puedo ponerlo en circulación, no puedo venderlo, no puedo cobrarlo, entonces cada vez hay una devaluación interna de la moneda tremenda. El país se está paralizando, puesto que no recibe, igual que no recibe petróleo para mezclar, para poder vender, que es prácticamente lo principal que tienen ellos para hacer funcionar la economía. No pueden recibir impresión de la propia moneda para uso local. Pues evidentemente tienen una seca total en todo tipo de suministros. Los sueldos son bajísimos, la gente prefiere quedarse en casa a ir a trabajar. Me contaban que últimamente había habido tal devaluación que el sueldo de una persona de un mes valía aproximadamente lo mismo que le costaba el transporte hasta el lugar de trabajo de un ingeniero que tuviera que desplazarse a una zona de extracción de petróleo, que el transporte para ir y volver una vez, ¿no? Entonces, claro, una persona que le cuesta más, este es el problema este de la gasolina y la moto, que cada vez está la gasolinera más lejos. O sea, llega un punto en que es más fácil quedarse quieto y esperar que algo cambie, ¿eh? Que emplear más energía en intentar realizar una actividad que, que el propio beneficio energético económico que te va a dar. Entonces, entre la seca financiera, la seca bancaria, evidentemente en un país así ya empezamos con lo que es el extraperlo, corrupción, favoritismo, en definitiva supervivencia pura, porque al no haber bienes ni haber dinero y lo poco que hay, estar al acceso solamente de personas privilegiadas que pueden tener una reserva, los precios se disparan y lo que hay es una pérdida del funcionamiento que conocemos de una sociedad avanzada económica en la cual hay un intercambio, hay una oferta y una demanda y se pueden satisfacer las dos. Ahora mismo no hay oferta, hay una tremenda demanda y no hay herramientas de pago, prácticamente. Entonces, bueno, pues lo que se espera es pues, el colapso, si no queremos llamarle colapso a lo que está sucediendo ahora, o quizá está sucediendo ya y no nos llega porque estas informaciones son, en fin, son parciales las que nos llegan y orientadas a otro tipo de justificaciones como son la política, que evidentemente tiene que ver, pero que bueno, que si hubiera, como hubo en la Venezuela de Maduro, una gran cantidad de divisas entrando, pues podría funcionar con mejor o peor agilidad, ¿no? Pero evidentemente al no haber ni energía, ni haber suministros, ni haber inversión, ni haber economía, pues todo lo que ocurre es que la migración
por razón humanitaria a los países vecinos buscando la supervivencia, pues es lo que parece que existe ahora mismo y parece que se va a incrementar salvo que haya un cambio general de la tendencia por una relajación de algún tipo de la política exterior contra Venezuela o que ocurra un milagro y encuentre algún medio económico para financiar el desastre económico que está ocurriendo allí. Oriol, en tu opinión, qué es lo que está pasando en Venezuela? Las causas de este desastre en la producción de petróleo, que evidentemente un país que dependía la gran mayoría de sus exportaciones del petróleo, que estaba sufriendo lo que ya hemos hablado muchas veces de ello en economía directa, del mal holandés, la maldición de esos países que dependen de un solo producto de exportación, como si hay problemas con ese producto de exportación, pues hay una auténtica crisis económica brutal en el país, que es lo que está pasando en Venezuela, que ya se está hablando de que la caída del nivel de vida pues es propia de una gran depresión, pues similar a lo que pudo pasar en su día en Alemania o en Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión. Adelante, Oriol. Sí, vamos a ver. Creo que Rafa lo ha explicado muy bien. Estos petróleos, estas arenas bituminosas y petróleos ultrapesados, ¿no? Que bueno, se han intentado vender como que eran la solución. Si mal no recuerdo, las reservas mundiales de petróleo convencional eran 2.000 millones de barriles, puede ser, o 2.000 billones, 2 billones de barriles. Americanos, sí, billones americanos. Billones. Más o menos, más o menos. En el caso de las arenas bituminosas lo cifraban en la misma cantidad y en el Orinoco hablaban de 1,8, ¿no? Pero bueno, la realidad es lo que habla Rafa. Son petróleos ultrapesados, hay que echar vapor para separar, es petróleo, digamos, que no se ha terminado de cocinar, por así decirlo, ¿no? En la tierra, ¿no? Estos petróleos, pues, tienen un elevado coste de refino, y lo que estaba comentando pues explica muy bien el tema, ¿no? Luego evidentemente hay un problema pues hay un antagonismo claro en el aspecto económico hacia Venezuela, está claro. Esto luego ha habido mala gestión en muchas situaciones, ¿no? Ha habido un mal uso también del dinero que generaba estos recursos, por lo menos últimamente, ¿no? Se seguía regalando la gasolina, ¿no? Como quien dice, ¿no? Cuesta menos llenar una piscina de gasolina, creo que una barra de pan, no lo sé, o cosas así, ¿no? No lo sé cuál es la equivalencia, pero sé que era ridículo. Sí, con muchísima diferencia el país con la gasolina más barata del mundo, pero así como 5 u 8 veces más barata que el siguiente, una cosa así, una barbaridad. Que se considera un bien social el que uno pueda tener el SUV y gastar 500 millones de litros de gasolina, ¿no? Que eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Pero es un tema muy cultural que lo ha tenido la derecha y la izquierda en Venezuela, ¿no? Es un tema que está ahí, es cultural del país y es un problema, en mi opinión. Pero bueno, evidentemente todo hay un deseo, evidentemente, de un cambio político y eso también influye, ¿no? A la hora de acceder a los mercados exteriores, pues están teniendo muchos problemas. Intentaron crear el petro, evidentemente, sin liquidez y sin capacidad de financiarte y sin capacidad de compra. Evidentemente, todas esas piezas de repuesto, toda esa maquinaria que por lógica tiene que ser muy intensiva, compleja y evidentemente la tasa de retorno energético de estos petróleos ultrapesados es baja, con lo cual hay que invertir mucho dinero, hay que pagar, requiere de un gran gasto explotar este petróleo, ¿no? Estas reservas de petróleos ultrapesados
que la gente se vaya haciendo una idea. O sea, eso se podrá seguir explotando a lo mejor pues para tener plásticos o para tener para hacer para cubrir necesidades que no son el consumo per se, es a lo mejor pues para seguir volando en aviones, ¿no? Donde realmente no hay otra tecnología que pueda sustituir de momento al queroseno que llevan los aviones, ¿no? Porque la tasa de retorno energético es tan baja que, que mucho de lo que podemos hacer con estos petróleos, pues la verdad es que tiene poca utilidad. Y bueno, en el caso de México también la producción está en declive. Vamos a ver cómo va evolucionando esto, pero evidentemente el tema de los petróleos ultrapesados pues era una cosa que se veía venir, ¿no? Pero sin embargo en Canadá parece que sí que están no solo pudiendo mantener la producción, sino incluso Sí. incrementándola. Y vamos, yo no conozco al detalle las diferencias que hay entre los yacimientos canadienses y los venezolanos, pero vamos, que creo que son bastante similares, incluso en Venezuela con un clima, sin esos problemas del clima espantoso ese que tienen buena parte del año en Canadá, ¿no? Ya, bueno, pero lo que estábamos hablando, si no tienes acceso a comprar, a tener divisas para poder comprar material de repuesto, pagar a tus empleados, etcétera, pues evidentemente tú puedes tener algo parecido. Creo que la situación era mejor en Alberta, ¿eh? O sea, que Que tienen, que son mejores yacimientos, ¿no? yo Mm, creo que Pasa una algo, cosa, Sí. perdona, no, no sobre sé. todo es que Canadá tiene mucho gas. Ujú. Y Y entonces lo entonces, tienen a pie en la misma planta, ¿no? Sí, sí. Directamente queman el gas y inyectan vapor y lo sacan de ahí mismo, ¿no? Sí. Ya entiendo. O sea, que tiene ahí una facilidad mucho mayor para hacer Y esa también extracción, ¿no? se hablaba de instalar una central nuclear en Alberta como posible sustituto para el vapor que necesitas, la inyección de vapor que necesitas eh, para separar el petróleo, ¿no? de la arena, ¿no? Creo que lo tiene mejor un poco Canadá, pero desde luego tecnológicamente y económicamente pues está en mucha mejor situación de explotar esos recursos. Eso es evidente. Sí, bueno, de hecho, además, es que ahora mismo, como comentabais antes, que la situación es tan tremenda en Venezuela de inestabilidad política, hiperinflación, deuda que no se paga, la compañía de petróleos de Venezuela está hiperendeudada, la, la, la corrupción enorme que hay también dentro de la propia compañía, que hace que no se sepa exactamente cuál es su situación financiera. Bueno, incluso los chinos, ya que se habían movido desde Canadá hacia Venezuela, pues no se lo están pensando mejor el tema de Venezuela porque la situación pues no es nada favorable para invertir allí. Bueno, yo no sé cuánto habrá de problemas reales que se están encontrando a la hora de explotar estos yacimientos y cuánto de la propia situación dentro de Venezuela, que al fin y al cabo también tiene mucho de. Recordemos que la caída de los precios del petróleo en el verano del 14 pues golpeó durísimo a Venezuela, ¿eh? Y ha sido también causa de toda esta inestabilidad y de la hiperinflación en Venezuela. O sea, que eso tampoco hay que olvidarlo, que aquí parece que todo es que las cosas pasan por nada, pero no, o sea, que, que en Venezuela también las cosas se han puesto así de mal. Una de las razones es precisamente esa caída en los precios del petróleo que empezó en el verano del 2014. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre el tema, sí, Rafa. sí, bueno, ya que seguimos hablando de petróleo convencionales y Canadá, perdona que haya interrumpido por el tema del gas, es que Canadá lo tiene muy fácil y también muy cerrado hacia el mundo exterior su producción con respecto al daño medioambiental que se está haciendo allí. Pues Canadá es el segundo país, creo, más grande del mundo por superficie.
Solamente tiene 32 millones de habitantes. La zona de Alberta, donde está, que es la parte del río Tabasca, es una zona totalmente despoblada, que era bosque boreal, en el cual prácticamente no hay población. Bueno, población no hay en Canadá, porque es que, claro, la mitad de la población de España en un país que 12 o 15 veces España, pues entonces se diluye de una forma que no, el impacto medioambiental no se nota, no por nada, sino porque nadie lo sufre, ¿no? Y después tienen otra cosa muy importante, que tienen toda el agua que quieran. Entonces, para producir el petróleo de arenas bituminosas hace falta energía, gas, tienen exportador natural de gas y los yacimientos precisamente están cerca de los yacimientos de arena bituminosa y tienen agua y no tienen nadie que le diga que pueden hacer el destrozo medioambiental, que han hasta prohibido los sobrevuelos ya allí, porque el tema de medio ambiente y los ecologistas ya han intentado protestar con este tipo de compañías tan grandes que tuvieron, además, hace un par de años tuvieron el incendio más grande que ha habido en una instalación petrolera que se conozca en el mundo. Lo que pasa, claro, es que allí, aunque arda, como nadie lo ve, porque aquello está totalmente aislado, despoblado, y además era una zona sin recursos y cualquier persona que viva por allí, empezando por la población nativa, está recibiendo unos sueldos tremendamente grandes, muchísimo dinero, los sueldos que hay allí están muy bien pagados, entonces hay un silencio y hay una explotación que se permite bueno, que aunque haya una tasa de retorno energético de 3, de 4 o de lo que sea, pues tiene suficiente rentabilidad como para poder salir de allí cuando termine con todo aquello, dejar aquello sin un árbol, sin ningún resto de agua, sin envenenar, imposible para que pueda haber vida en 500 años, pero la explotación del petróleo, que también hay que mezclarlo con disolventes, no se nos olvide, el petróleo hay que mezclarlo con disolventes porque es un petróleo extremadamente pesado, ¿no? Espeso, llamémosle, no ligero. Y bueno, pues el caso de Canadá es otro caso en el cual financieramente y económicamente sí está funcionando, pero el resto de facturas que hay detrás que no está llegando, bueno, lo primero es que la factura del agua allí no hay factura de agua, factura de gas no hay factura de gas, y la factura medioambiental, bueno, pues no está teniendo impacto en el hombre de la forma en que pudiera tener en un sitio con un gran índice de población. Y entonces, bueno, pues, los resultados empresariales salen. El resto, bueno, de la forma que estoy diciendo, ¿no? Sí, bueno, también hay que decir que Venezuela también tiene algunas ventajas, como que la tasa de retorno energético en principio, en teoría debería ser mayor, puesto que la temperatura de estas arenas bituminosas es mucho mayor de partida que en Canadá. Entonces, para hacer fluir este combustible que se saca de ahí, pues tampoco no hay que calentar tanto la materia prima. O sea, eso es también una ventaja que por lo que a mí me consta, pues en teoría tiene, ¿no? Pero que luego en la práctica vemos que hay unos problemas enormes. Yo de todas maneras, eh, creo que aquí también, en Venezuela también hay gente que dice que las sanciones están haciendo mucho daño. Yo también soy no hay que cerrar los ojos y decir que está haciendo también muchísimo daño, pues la mala política económica del gobierno, y la situación política explosiva que hay en el país. No cabe duda, ¿eh? Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más antes de pasar al tema de comentar, aunque sea brevemente, lo del aumento de la producción del fracking en Estados Unidos, como quieras, Oriol. Bueno, pues Rafael, ¿qué nos puedes decir del tema de qué valoración haces de este rápido y fuerte incremento de la producción en el fracking en Estados Unidos? Están ya en máximos históricos, y bueno, y parece que todavía les queda, que todavía les queda cuerda de seguir aumentando a los precios que está ahora mismo el petróleo, que ellos dicen que la tecnología ha evolucionado estos años, que son capaces de perforar y de que sea rentable a precios más bajos, y que a estos precios que tienen allí, que están rondando en los últimos meses entre
60 y 70 dólares, pues que sí que pueden invertir y que sea rentable. Sí, adelante, Bueno, Rafael. sí, bueno, lo has anticipado tú perfectamente. O sea, han cogido una experiencia industrial y ha habido una eficiencia que ha generado el uso de esta tecnología y el precio del petróleo les ha acompañado, como es natural, pues en este sub y baja que hay, ¿no? En estas oscilaciones en la cual pues se justifica que con una baja rentabilidad tú puedes mantener una producción de un petróleo no convencional, con una tasa de retorno energético muy baja, pero no hay que olvidar que, bueno, es que en Estados Unidos creo que andaban por 35.000 explotaciones, 40.000 explotaciones. O sea, si tú le pones toda la población que circula y que abastece a estas explotaciones, pues incluso con una tasa de retorno energética muy baja, estás fomentando una industria que no tiene pérdida, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que ahora mismo lo que son los beneficios industriales y empresariales están muy bajos, pero estamos hablando de una tasa de retorno energética pues de 3, de 4. Hay lo cual le permite tener suficiente margen para poder seguir funcionando, puesto que el movimiento de la maquinaria sale de la propia industria, ¿no? Después tiene una cantidad de capital evidentemente impreso por la Fed, por la Reserva Federal, que imprime cuanto quiere, igual que hace el Banco Central Europeo, y hay un exceso de liquidez muy grande, puesto que la mayoría del dinero que hay es dinero fiat, que bueno, que está deseando buscar actividades con rentabilidad, y esto la da por encima del 1, de 2, de 3, del 4, del 5%, que da cualquier inversión normal en un producto financiero normal. Esto podemos hablar de que estemos dando un 30%. Y después no se nos puede olvidar la legislación norteamericana con respecto a la propiedad del suelo y la propiedad de los contenidos del suelo, que eso solamente se da en Estados Unidos. O sea, es imposible que tú puedas pensar aquí que yo no saquen ni agua en España, porque todo lo que hay en su suelo pertenece al Estado, por ejemplo, aquí el Estado español, y suele reproducirse en casi todos los países del mundo. Entonces, Estados Unidos entre que está dando muchísimo empleo y moviendo toda la industria. Existe el recurso propio, existe el beneficio propio y hay financiación, toda la que quiera, aunque hay una deuda bestial. Lo único que pasa es que con la subida de los precios, pues prácticamente la deuda está estancada y bueno, ahí se sostiene además a un interés cero, aunque Claro, ahora mismo ya eso está es empezando. básico, lo del interés cero para que se pueda sostener esos niveles de deuda. Claro, así cualquiera, ¿no? Yo pido dinero y, claro, esto se está acabando un poco porque la política monetaria de Estados Unidos está empezando a subir los intereses y esto o para de subir los intereses y mantiene esto hasta que se pueda y no sabemos lo que va a pasar porque nadie sabe el futuro y menos en tema económico y menos con tantas variables, o te cargas cualquier empresa o cualquier país que tenga una deuda tan grandísima como la que tiene, por ejemplo, la industria del fracking, sin pensar todos los muertos que se han quedado en el camino, porque ha habido una gran concentración y ha habido muchísimas quiebras de las cuales no se habla nada, puesto que allí el americano si algo tiene asumido es que si gana y se lo queda, si pierde se lo llora él solo también. Tampoco acude fuera para que haya rescate de las aventuras económicas de los que deciden apostar su dinero en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen todavía mucho petróleo no convencional no mucho, ¿eh? Bueno, ha dicho mucho porque la producción está muy alta y los precios están altos, pero en las limitaciones del fracking con respecto a lo que es este tipo de industria, los pozos siguen al segundo año o al tercer año perdón, el 20%, hay una pérdida de producción de un 80%, y, y esto evidentemente cada vez las zonas más dulces, como ellos llaman,
están más explotadas y llegar a un punto en que bueno, pues la producción caerá igual que cayó la del petróleo convencional, y no olvidemos que Estados Unidos era la Arabia Saudita del mundo. Evidentemente están ahora mismo importando menos petróleo que China, están con un consumo cercano a los 20 millones de barriles diarios, pero importan menos que exportan, que esa es otra, que están importando 8 millones de barriles diarios, siguen importando 8 millones de barriles diarios, y además el petróleo que tienen no son capaces de procesarlo en la propia refinería, porque es un petróleo muy ligero, es un petróleo que no se permite destilados tipo diésel, ¿eh? Y están vendiendo lo que no son capaces de hacer como materia prima de hidrocarburo, ¿eh? Que en parte se puede utilizar como combustible, en parte se queda en la propia explotación y en parte se exporta para otros usos energéticos de menor calidad o no energéticos. Entonces, bueno, el todo funciona, la deuda se mantiene, los intereses siguen bajos, la legislación es propensa y estamos hablando además de la economía número uno del mundo, que sigue comprando petróleo barato en el resto del mundo, sabe gestionarlo bien y por cada barril es capaz de producir tres con el fracking. Pues bueno, pues evidentemente esto energética y económicamente funciona en el entorno que estamos describiendo, pero claro, de una deuda la que quieras, una inversión que sigue habiendo y un interés bajísimo cercano al cero. En fin, considero una situación estacionaria con cualquier desequilibrio hacia el empeoramiento. Oriol, evidentemente esto está siendo un auténtico balón de oxígeno para, para el petróleo, para la producción de petróleo a nivel mundial. Y es más, o sea, hace unos años poca gente podía anticipar que esto fuera para arriba tan rápido y así ha sido. Esto por una parte está alimentando a los tecno optimistas que bueno, que defienden que se encontrará una solución tecnológica según vayan surgiendo problemas, que se conseguirá resolver lo de las arenas, lo de los hidratos de metano, que la energía solar se consigue, bueno, lo de siempre, ¿no? Y por otra, pues también está despertando muchos temores en gente de la industria que está diciendo que continúa la baja inversión a nivel mundial y que en el momento en que tope techo la producción de fracking, que se cree que va a ser el año que viene, pues que puede surgir un problema muy rápidamente con los precios a nivel mundial porque la inversión no puede cubrir la caída de la producción de los yacimientos actualmente en explotación. Adelante. Sí, bueno, el nivel de descubrimiento de nuevos yacimientos ha caído a niveles que no se veían desde los años 40, o sea, se está descubriendo ya muy poquito. Hay una burbuja de deuda, como ha hablado Rafa, sobre que es la que ha permitido pues toda esta explosión de producción, ¿no? Ha habido muchos hedge funds con ganas de poner mucho dinero en este negocio, pero evidentemente a medida que se acaben los mejores yacimientos y a medida que bueno, pues se busquen esos retornos económicos de la inversión hecha, pues se puede dar una situación de que hay un declive incluso más agudo, ¿no? que en otros tipos de petróleo, ¿no? Porque en el caso del fracking el declive suele ser bastante rápido. De hecho, es tan rápido que no suelen hacer ni gasoductos ni otro tipo de infraestructuras porque los declives son rápidos, ¿no? En mi opinión, pues esto, aunque pueda seguir creciendo durante unos años, al final pues no es más que otro cartucho que nos hemos gastado rápido, además, este durará menos. Y bueno, al final yo creo que la solución no será tan tecno-optimista como más bien será de que política en el sentido de que los recursos pues se acapararán por menos personas, ¿no? Yo creo que esa es la solución que va a encontrar el sistema en el futuro.
y no la de pues un futuro pues abundante y tecnológicamente pues futurista, ¿no? Que muchos imaginan, ¿no? Hay un poco de últimamente como más emoción con esto, pero bueno, en el caso los números siguen ahí y bueno, se podrán ir a explotar el fracking y a otros territorios, ¿no? Pero hay muchos territorios que lo han prohibido, ¿no? El fracking y los petróleos de esquisto, ¿no? Bueno, en fin, requiere de una gran inversión y como ya hemos hablado muchas veces, el petróleo bueno sigue en declive, ¿no? Y aunque toda esta inversión ha generado que haya una grandísima oferta, pues bueno, esa gran inversión está teniendo pocos retornos porque los precios han estado bajos, ¿no? Entonces, y también como hemos hablado, ha habido quiebras y ha habido y el sistema financiero tampoco está para muchos trotes, ¿no? Está apuntalado, ¿no? La crisis de 2007 lo dejó todo, pues, en un estado delicado, ¿no? Entonces, si vuelve a haber más problemas, pues evidentemente cada vez será por más difícil, ¿no? Hay que encontrar una solución de otro tipo, ¿no? Y hay que enfrentarse a que esto no va a durar para siempre y sentimos ser agoreros, ahora suena como ciencia ficción, pero es que de verdad que hay muchos estudios sobre todos estos yacimientos, todo este tipo de producción energética que así lo avalan, ¿no? Que esto no va a durar siempre. No, y además que es que no tiene sentido. O sea, es que esto es como el que se está gastando la herencia de la familia en fiestas y lo ve que se le va a acabar, que se le va a acabar, que se le va a acabar, pues es que cada vez va a ser peor la situación cuando se le acabe, pues ya no va a tener nada de qué tirar. Pues esto es lo mismo, es que no tiene sentido. Si se ve que se va a acabar la fiesta, pues no tiene sentido exprimir hasta la última gota de lo que hay para que nos quedemos luego sin nada o prácticamente nada y encima con todos los efectos secundarios que tiene esto, la resaca de las borracheras, de la fiesta esta del heredero, ¿no? Que van a ser tremendas y están empezando a ser ya, ¿no? Manifestaciones de como la más espectacular de todas ahora mismo, pues es el cambio climático, pero hay muchas más. Bueno, pero se ve que no somos capaces, sí, de autocontrolarnos. Nos pasa como al heredero borrachín este que se está puliendo la herencia de la familia, pero esta vez a nivel del conjunto de la humanidad. Bueno, Rafael, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema o ya tratamos brevemente el último tema del día, el de los coches autónomos. Adelante, como quieras. Sí, bueno, solamente añadir una frase. No hemos dejado atrás la factura medioambiental y las emisiones que lleva el fracking, ¿no? Y bueno, pues esto se está absorbiendo, evidentemente, porque hay beneficios y todo el mundo mira para otro lado y quien recibe dinero calla y el que recibe el perjuicio y la suciedad y la enfermedad y la pérdida de acuíferos y demás, pues lo hacen callar porque además no tiene medios para que lo escuchen o tiene pocos y aunque se ha logrado en algunos sitios restringir, pues bueno, pues la factura medioambiental es elevadísima. El otro día estuve leyendo que se han detectado vistas de satélite en la cual hay zonas en las que se están hundiendo literalmente todo el territorio, metros, por la extracción del fracking y por la compactación de los terrenos. En fin, esto, bueno, pues es lo que tú has dicho, el cambio climático y el cambio de medio ambiente en lo que es prácticamente toda la parte de las cuencas estas donde se están extrayendo el petróleo por fracking en Estados Unidos. Muy bien, pues Rafael, si quieres comentarnos un poquito ya, aprovechando que tienes la palabra, el tema de estos accidentes que ha habido de los coches autónomos, ya que, o como prefieras, si quieres le damos primero la palabra a Oriol, como tú prefieres. Bueno, como queráis, empiezo yo. Sí, Quizá coméntanos, tenga que irme, ¿qué te ha parecido estos dos accidentes que comentan en la introducción? Cuando ya Uber estaba
anunciando que iba a lanzarlo a nivel ya, están, bueno, estos automóviles autónomos, nivel 4 recordemos, que es el nivel justo anterior a la conducción autónoma total, que sería el nivel 5 según eh, lo- el convenio, los estándares que tienen ahora mismo la gente, la industria que se dedica a esto, pues resulta que nada, que iban a lanzarla a nivel comercial cuando ha pasado este accidente desgraciado que ha costado la vida a esta mujer, a esta peatona, y luego el problema que ha habido pocas semanas después con el Tesla Modelo X, que se ha estrellado también cuando iba en modo de conducción autónoma, aunque recordemos que este Tesla solo tenía a nivel de conducción autónoma 2, que es un nivel bastante bajo y la propia compañía había anunciado que requería la supervisión continua en el momento, o sea, en todo momento por parte del conductor y siempre estar listo a intervención ante cualquier anomalía en el funcionamiento y también que solo se podía usar en autopista y bueno, que aunque sí que, según tengo entendido, esto ha ocurrido en una carretera, no sé si era exactamente una autopista, pero sí una vía interurbana. Adelante, Rafael. Sí, bueno, por entrar en el tema, cuando hablamos de piloto automático, bueno, pues las personas que no tengan demasiados conocimientos en robotización o en informática, se nos viene a la cabeza, evidentemente, pues el piloto automático, pues desde un avión, desde un barco, desde un tractor arando, ¿eh? Y bueno, pues decimos, pues vamos a ponérselo a los coches. Evidentemente, el nivel de complejidad de un avión ¿eh? que se mueve en un espacio de 3 dimensiones, de un barco que se mueve en dos, o un tractor que se mueve en 2 dimensiones, eh, mm, con más, digamos, posibilidades de tener que evadir obstáculos o hacer cierto tipo de maniobras a la complejidad de un tráfico del año 2018 en el siglo XXI, como puede ser en Estados Unidos, es de una complejidad asombrosa. O sea, hay que descubrirse ante el intento tecnológico y los avances que hemos tenido para la sensorización, la inteligencia artificial, la toma de decisiones y todo lo que se conlleva lo que es la conducción automática de un vehículo. Con esto quiero decir que el problema de un vehículo en carretera, ¿eh? con toda la variedad que existen de combinaciones de entrada de información por todos los sensores que tienen y en las condiciones más adversas, bueno, es un tema que verdaderamente yo entiendo que la intención ya está tomada y esto va a seguir para adelante. Pero tenemos que darnos cuenta de que, independientemente de que está siendo posible en versiones beta, no se va a garantizar para nada una seguridad. No se va a garantizar porque bueno, o sea, las estadísticas pueden ser más o menos altas, pero cuando la muestra es muy grande, los sucesos se producen. Y entonces, independientemente de que todo esto tiene una tecnología evidentemente muy joven, eh, eh, una máquina puede fallar, una máquina puede equivocarse y una situación de análisis puede no estar prevista o puede estar mal programada o puede estar mal implementada. Y entonces, lo que ha pasado del coche de Uber, evidentemente, no son unas circunstancias normales, pero esas circunstancias se van a repetir una y otra vez en algún caso, en algún punto de la tráfico mundial, una y otra vez al día, porque no hay que olvidar que estos coches son una mínima cuota sobre el tráfico real que existe en el mundo. Entonces, incluso con esa mínima cuota, creo que ya ha habido 3 accidentes sonados. Uno fue el que chocó contra un camión ya hace creo que un año. Otro ha sido este coche de Uber, que fue creo que era que la mujer está cruzada con una bicicleta por la carretera. También, evidentemente, hubo combinación del fallo humano porque el vigilante no estaba en lo que tenía que estar vigilando. Y después este de Tesla, que aunque el nivel de automatización es menor, han repetido
las condiciones del accidente y se puede ver en un artículo en Zero Edge en el cual la toma de decisiones, cuando los sensores que tenemos limitados encuentran una circunstancia y una entrada, no son capaces de determinar qué hacer. Y después está el tema de que habrá veces en la cual tú tendrás que darle una directiva. Está el tema de la directiva. Y usted, si una persona se tira a la carretera por error, por circunstancias, por suicidio, por la justificación que usted quiera, al final habrá que tomar una decisión que es sacar el coche de la carretera con un conductor o una familia o un autobús o lo que sea, o determinar que se tiene que atropellar a una persona. O sea, las bajas por accidentes en una muestra grande siempre se van a producir. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que el mundo perfecto en el cual no va a suceder nada, tal como se ha definido hoy, no existe. Y después hay que tener en cuenta que esto irá a peor. Porque es que en España no hay coche autónomo. En España se mueven 25 millones de vehículos, creo que matriculados. En Europa ni te cuento, en China, ¿para qué vamos a decir? O sea, hay más de 1.000 millones de vehículos. Estados Unidos tiene una red de carretera y unas limitaciones de velocidad y hay una cultura automovilística muy grande. Eso no existe en otros países. Vete a Asia y vete a Indonesia y ve a la gente conducir allí, o vete a los sitios donde no hace falta ni carnet. Eso es impensable. Entonces, bueno, esto en parte un poco del aparato propagandístico de Tesla, de Uber, de empresas pioneras muy cotizadas que están evidentemente avanzando en lo que son unos juguetes carísimos para una minoría y bueno, y que están moviendo una industria y están moviendo unas tendencias y están moviendo unas líneas de investigación, etcétera, 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 pero yo entiendo que para, como tú has dicho antes, para una sociedad minoritaria, tecnológica y rica, en la cual pues esto puede ser viable en una pequeña fracción. Los accidentes se van a seguir produciendo, seguro. Evidentemente lograremos minimizarlos, pero en un tráfico real, con las circunstancias climatológicas, de conducción, de visibilidad, de avería, de colapso del propio ordenador. O sea, esto es la teoría de los rendimientos decrecientes. Tú no puedes aumentar la complejidad hasta el infinito, igual que no puedes explotar un sistema económico finito como el planeta Tierra hasta donde el papel me lo admita, ¿no? Y bueno, pues nos sorprendemos, pero igual que hay accidentes en los conductores normales, pues lo habrá con las máquinas. Lo que pasa es que conductores normales son casi todos. La máquina es una millonésima, ¿no? Además, una millonésima real, ¿no? La implantación, pues todo, evidentemente, o se hace restrictivo o se ponen muchísimas más normas nuevas de circulación en marcha para poder viabilizar que haya un entendimiento entre coches, pero ya hablamos de coche a coche, etcétera, etcétera. Pero esto sería más de lo que yo he dicho, o sea, aumentar más la complejidad. Pero es que usted no tiene espacio radioeléctrico para que se comuniquen todos los coches de una autopista en una hora punta. Y no una hora punta también, o sea, es que es una venta de una idea el que choca con los límites físicos que tenemos ahora y esto no lo queremos ver y nos lo venden y nos echamos la mano a la cabeza y hay una crítica y en realidad lo único que se está haciendo es, bueno, pues esto es como un juego a ser Dios que se está haciendo para intentar conseguir, bueno, pues otra tendencia económica y otra línea de inversión y otro siguiente valla que saltar para la humanidad, pero que entiendo que la viabilidad de esto choca con los límites de todo tipo, para pesar de la propia complejidad, ¿no? Y no deja de ser curioso y de ser noticia, pero que bueno, que se esperaba. Yo entiendo que se esperaba y se verán muchos más si la tendencia sigue al alza. Es un tema de estadística. Mire usted, la muestra es enorme y la estadística ya puede hacer como pueda ser de baja.
que cuando la muestra es grande se va a cumplir. Eso es matemáticamente conocido por todo el mundo y lo veremos. Bueno, Oriol, ¿qué piensas tú de esto que ha ocurrido con estos coches autónomos, estas dos fatalidades? Bueno, era de esperar y como bien dice Rafa, va a suceder más veces. El cerebro humano es producto de una cantidad de input sensorial y de muchas más cosas, ¿no? Que es muy difícil de reproducir, incluso para tareas específicas como es la conducción. Bueno, esto, al margen de lo que ha dicho Rafa, abre preguntas. ¿Quién es el responsable civil en estos casos? ¿Quién va a ser el responsable civil? ¿El fabricante del software? ¿El dueño del coche? ¿Quién es el responsable? ¿Y cómo las compañías aseguradoras se enfrentarían a este problema? Porque evidentemente los accidentes es una cosa con la que tenemos que vivir. Con los accidentes de avión hubo muchos más en el pasado y se ha aprendido de ellos y la gente tendrá que asumir que estas cosas, si quieren tirar por este camino, pues van a pasar. O sea, que los coches van a ir matando, van a ir, siento decirlo así tan crudo, pero van a ir matando gente y se va a ir aprendiendo de ello también, ¿no? Habrá cajas negras y se verá, ¿no? El vídeo del atropello de esta mujer, pues se puede ver, ¿no? La señora, pues no sé si no miró o no se percató del coche, pero el coche no la vio absolutamente. En este caso, pues como habla Rafa y como pensamos los informáticos, evidentemente hay una cosa que se tendría que implantar, que es un tipo de control central y una comunicación coches a coches, ¿no? Por lo menos en ciertas vías, ¿no? Donde se vaya a cierta velocidad. Y luego habrá que plantear si en los móviles que llevamos, los smartphones, nos sirven de baliza para que un coche sepa si hay humanos cerca, porque los sensores no son perfectos. Y pueda detectar, hay un humano a 100 metros delante mío, ¿no? Y sea capaz de detectarlo. Y como bien habla Rafa, el espacio radioeléctrico, pues, bueno, aunque ha mejorado muchísimo la tecnología en ese sentido, ahí tenemos el caso de Bluetooth, ¿no? Que se logran alcances de 100 metros, ¿no? Con una potencia mínima, ¿no? Bueno, o sea, ha habido avances, pero realmente el planteamiento de esto, de que iba a llegar un coche y iba a aprender también como un ser humano para funcionar, lo siento mucho, pero esto es muy difícil y va a serlo, ¿no? O sea, en una autopista a 120 probablemente tenga que haber algún tipo de control central donde los coches están comunicándose con el control central que sabe si hay un problema más adelante, que están hablando coches unos con otros para decir, oye, estoy frenando, etcétera, ¿no? Esto es complejo, mucho más complejo y bueno, ha habido muchas tecnologías y con David hemos estado hablando a ver si cogemos una muy interesante de los años 80, ¿no? Y empezamos a leer cómo imaginaban el 2020 y echarnos unas risas. Porque bueno, el tecnoactivismo tiene esto, o sea, la realidad virtual, otra tecnología, ¿no? Que bueno, pues que lleva, pues va a ser la revolución, pues lleva también 20 años que va a ser la revolución y todavía no despega del todo, ¿no? Evidentemente en algún momento llegarán, pero las cosas no son tan fáciles. Yo creo que el coste energético y de implementar la conducción autónoma, si llega a tener sentido, será en el tema de coches compartidos. O sea, hay una serie de coches que están funcionando y que están llevando y trayendo gente, pero tú no tienes un coche. Hay un coche por cada 100 personas o lo que sea, o un vehículo, como vamos a hablarlo, porque o sea, habría que desescalar tanto el parque para dar cabida a este tipo de vehículos. O sea, que a la escala que estamos, que nos manejamos ahora, yo lo veo imposible de ser viable y manejable. Y luego,
hablábamos por el lado económico, ¿no? Pero es que quitarán los puestos de trabajo. Sí, eso es, hay un interés económico, evidentemente, en quitar al trabajador, ¿no? Y a tener un taxi 24 horas funcionando sin ningún trabajador, pero también hay que tener en cuenta que la precarización está teniendo mucho éxito y la gente está aceptando pues las bajadas de sueldo, de recortes de derechos, etcétera, ¿no? Y eso se está aceptando, ¿no? Y eso está funcionando. Y eso hace de contrapeso con cualquier beneficio que traiga la robótica, ¿no? También leía, iba a haber una demostración de drones entregando paquetes y creo que fue en Rusia y esta semana y se estrelló contra una pared, sí. En 5 minutos. Es que no es tan fácil. Entonces, hay un poco de emoción con esto y habrá un baño de realidad. Y tampoco es para extenderse mucho, pero creo que es evidente, creo que es obvio. Muy bien, pues si queréis vamos cerrando ya el programa. Rafael, si quieres comentar algo más. Nada, creo que se han tratado los 3 temas con bastante claridad. Pues muchísimas gracias por tu participación, como siempre, Rafael. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por participar conmigo. Si nos comentas dónde te podemos seguir. Pues prácticamente en Facebook, en mi perfil de Facebook y en el de debate de energía, en crisis energética y un poco más. Pues muchas gracias, Rafael. Nada. Oriol, lo mismo te digo. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias por invitarme y en Twitter ya lo estoy cerrando porque lo de las redes privativas ya no me hacen tanto. La tengo más, seguiré interactuando pero con los usuarios que ya hay, ¿no? Me podéis seguir en el Fediverso, ¿no? En Mastodon, en Oriol, en bigbox.red y ahí estoy en las redes libres, que también hay muchísima gente. Y también se me puede seguir por ahí. Y si no, seguro que también tenéis en las redes privativas a mucha gente a la que podéis seguir. Y nada, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Oriol. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por ahí. Nuestra página web es colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.